Con el paso del tiempo, muchos de los artilugios que en su día parecían meramente funcionales y de vida perecedera, pues se han convertido en piezas de colección y muchas de ellas en antigüedades. Y ya que estamos en la radio, vamos a hablar de radios. Muchos de estos antiguos aparatos de radio son ya piezas de museo. En ocasiones, sus muebles son auténticas obras de arte de ebanistería. Y lo mejor de todo, o bien funcionan o bien se les puede hacer funcionar. El caso es que ya hay en España un buen número de aficionados a estas radios. Algunos las coleccionan, otros las reparan o ambas cosas. Es la fiebre de la electrónica antigua, la fiebre de las radios de válvulas. Hoy hemos querido tener en el programa a posiblemente uno de los mejores técnicos en esta área. Un hombre capaz de resucitar cualquier receptor de radio sin importar que éste tenga cerca de un siglo de antigüedad. Su nombre es Juan Orenga, o Doctor Bacterio, como se le conoce en los foros españoles dedicados a estas radios de válvulas. Le tenemos en Burriana, lejos pero cerca. Digo cerca gracias al hilo telefónico, claro. Aunque Burriana tampoco nos queda tan lejos, de Elche. Juan Orenga Saborit nació en Burriana en 1943. Trabajó durante 29 años como electricista de mantenimiento de una planta petroquímica, pero a lo largo de su vida ha desempeñado otros oficios como carpintero, mecánico de bicicletas o técnico de televisores, entre otros. Aunque si por algo destaca en la actualidad es por ser uno de los mejores técnicos en la reparación de radios antiguas. Esos tesoros de los que hoy vamos a hablar. Juan Orenga, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bien, ¿y tú? Bueno, por aquí por Elche, por Burriana buen tiempo, ¿no? Pues no tan bueno, esta mañana ha caído un buen chaparrón por aquí. Sí. Bueno, Juan, estamos aquí para hablar de radios antiguas, porque... ¿por qué cree usted que estas radios de válvulas se han convertido en objeto de deseo y existe ese interés por conservarlas? Y también, por otro lado, ¿por qué los aparatos posteriores de tecnología más novedosa no han gozado de ese privilegio, Juan? Bueno, pues los motivos pueden ser varios. Nos traen recuerdos, encajan muy bien dentro de la moda de lo retro y también son muy interesantes para formar una colección. Los más novedosas no gozan del mismo interés por ser actuales. Quizás en el futuro lleguen a tenerlo. Aunque yo dudo a veces de que de un aparato comprado en un bazar chino dentro de 90 años pueda ser una antigüedad, ¿no? ¿O es posible? Pues sí, que puede ser, sí, ¿por qué no? ¿Quién sabe, no? Dentro de 90 años, ¿cómo se valorarán las cosas? Ahí está, que el futuro pues es difícil predecirlo. Nadie lo conoce. El caso es que con el paso de los años, muchas de estas radios antiguas han sobrevivido y se han convertido en piezas, en algunos casos, que alcanzan un alto valor económico. ¿Qué tipos de radios antiguas son las que tienen mayor valor de mercado, Juan? Hombre, por supuesto, las más antiguas. Y dentro de las más antiguas, ciertas marcas y modelos. Como por ejemplo podríamos citar la francesa Ducretet Piano o las de tipo capilla. Eso también depende del gusto del que lo va a coleccionar. Digamos que son las más caras, ¿no? Sí. El caso es que cuando estas radios fueron sustituidas por los modernos transistores, allá por los años 60, estas radios a veces se tiraban a la basura. O sea, nadie pensaba que pudieran convertirse en antigüedades, ¿no? Efectivamente, así es. Muchas terminaron sus días en las chatarrerías. Nadie podía imaginar la aceptación que iban a tener en el futuro. ¿Quién lo iba a pensar eso? Juan, ¿podemos recordar cuáles eran algunas de las marcas destacadas en la industria española por aquella época, en la fabricación de radios? Como marcas extranjeras fabricadas en España, teníamos, pues, por ejemplo, la Philips, la Telefunken. Y como marcas españolas de prestigio podemos citar la Iberia, Inter, entre otras. Sí, bueno. Tampoco debemos olvidarnos de las radios tipo kit, radios que se fabricaban en modestos talleres a las que se ponía una marca particular. O sea que esto es lo que había en España, más o menos. Eso de las radios tipo kit, que la gente las encargaba y luego el hombre de la tienda se las fabricaba allí mismo, ¿no?
no precisamente la encargaba, sino que se fabricaban en los talleres, pues fabricaban radios y les ponían una marca. Claro, esa marca tenía que estar registrada para pagar el impuesto de lujo que se llamaba entonces. También se hacían otras que se hacían de forma pirata, dijéramos, sin legalizarlas. Esas eran más baratas, claro. Bueno, vayamos al principio de la cuestión, al meollo. La industria de los aparatos de radio tuvo su evolución, ya no solo en la parte electrónica, sino también, digo yo, que en la parte del diseño. ¿De qué forma influyó esa evolución en los diseños a lo largo del tiempo en las radios? Al principio las radios eran muy sencillas y rudimentarias, tanto en el circuito electrónico como en su forma, ¿no? Poco a poco la radio fue perfeccionándose hasta llegar al circuito superheterodino, el cual se ha mantenido hasta nuestros días. Bueno, otro tema era el de los muebles, Juan, que en muchos casos eran, como decía, auténticas obras de arte de ebanistería. El atractivo yo creo que a veces estaba ahí, residía en eso, en el mueble. Eran muy grandes, eran de gran tamaño. Parece que antes, antiguamente, no existía ese problema de espacio que hay ahora, ¿no? ¿Por qué se hacían tan grandes? No, lo que empezó siendo una simple caja llegó a convertirse en unos muebles dignos del mejor trabajo de ebanistería. Eran tan grandes porque las piezas que componían la radio también lo eran. Otra de las razones era darles el aspecto del mueble a juego con el resto del mobiliario de la casa. Sí. Esas radios, en verdad, en España no estaban al alcance de cualquiera, eran carísimas. Sí. Bueno, la verdad es que ahora con los pisos de 60 metros que hay, o de 48 metros, de 60 ya es mucho, sería un poco aparatoso tener un armatoste de esos, ¿no? Claro, ahora difícilmente encajarían. Desde que nos pusieron el transistor ya lo hicieron con toda la idea. Dijeron, los pisos van a encoger, las radios también, ¿no? Claro. Bueno, Juan, ¿son muy complicadas estas radios por dentro de cara a una restauración, estas radios antiguas? No son complicadas, aunque como en todo se requieren unos conocimientos mínimos para poder reparar estos cacharros. Restaurar los muebles es un tema muy delicado. Darle el aspecto antiguo a los barnices no es sencillo. Eso yo creo que es lo más delicado de la restauración, el mueble. Lo otro es cosa técnica, ¿no? Pues sabes o no sabes. Sí. Pero lo otro se necesita lo que es el arte de saber manejar un barniz y esa es la cuestión, ¿no? Bueno, estas radios funcionaban con válvulas, esa especie de bombillas que iban montadas sobre el chasis y bueno, sin eso no pueden funcionar. ¿Es posible encontrar ahora válvulas para poder echar a andar a un cacharro de esos? Afortunadamente todavía se encuentran válvulas, ¿eh? Lo que sí escasea son los componentes pasivos, los condensadores, las resistencias y otras piezas que ya no se fabrican. Dicen que hay algún que otro meticuloso que con los condensadores antiguos los vacía, pone nuevos dentro y los cierra otra vez. Sí, eso pues más que nada para que el aspecto de la electrónica siga conservando el aspecto antiguo, ¿no? Porque claro, ahora los componentes que hay, aunque el valor en cuanto a la cosa electrónica es el mismo, pero el aspecto físico no. Bueno, eso desentona bastante dentro de, un circuito. Sí, yo he leído en foros que usted tiene el gusto de hacer ese tipo de trabajos, bueno, pues conservar lo antiguo, ¿no? Sí. Siempre que se lo pidan, claro. Claro, yo para mí no lo hago, esto lo hago pues para otra gente, ¿no? Que lo pide y depende del que me encarga el trabajo, pues hay gente que le da lo mismo, que se quede el aspecto más ridículo o más feo, y otra gente pues no, es más meticuloso, y dice pues yo quiero los condensadores que tengan el mismo aspecto, o sea, ser posible conservar al máximo el aspecto antiguo, ¿no? Bueno, ya hay una numerosa comunidad de amantes y coleccionistas de estas radios en España. Incluso hay foros de internet donde se reúnen muchos aficionados. ¿En qué medida cree que han contribuido las nuevas tecnologías, como Internet, en la recuperación de estas radios antiguas? Bueno, los coleccionistas más importantes ya hicieron sus colecciones antes de existir Internet. Internet es el medio que ha hecho posible que esta afición haya llegado a todos los niveles. Pero bueno, para conseguir algunos de los repuestos, Internet será una gran herramienta para poder contactar con alguien de lejos que tenga la pieza que busca, ¿no? Eso es lo que ha hecho Internet, poder
conseguir los materiales, la información técnica, todo eso ha sido gracias a Internet. Sin Internet no habría sido posible. Juan, ¿cuál fue el origen de su afición por estas radios, de su interés por restaurarlas? Uy, fue a raíz de pasar a pensionista. Algo tenía que hacer para pasar el tiempo. Me decanté por las radios. Bueno, pues... Recordaba cuando estudié en la radio en mi adolescencia y gracias a las facilidades que ofrecía Internet, me decidí por esta afición como pasatiempo. Bueno, me ha dicho un pajarito que usted llegó a trabajar también en la radio, que es algo que no he dicho yo al principio de esta entrevista. ¿Cómo? Que me ha dicho un pajarito que usted llegó a trabajar en la radio, incluso hizo de locutor en una breve etapa. No lo he dicho yo al principio de la entrevista, pero me consta que es así. Sí, pero bueno, era yo muy jovencillo, tendría yo unos 14 años. Sí, era en la emisora local de aquí del pueblo y estuve trabajando allí, hacía a veces pues de locutor, allí hacía de todo, de locutor, llevaba contabilidad, reparaba radios, bobinaba transformadores, o sea, de todo. ¿Era usted el chico para todo? Sí, para traer el botijo con el agua. Juan, me consta que su afición está enfocada a la reparación, pero que no es amigo de coleccionarlas. ¿Por qué motivo no le ha picado el gusanillo de tener una colección? ¿Falta de espacio, quizás? Pues aunque al principio hice algunas restauraciones para mí, me incliné más por las reparaciones a terceros. No me he dedicado a coleccionarlas porque para eso se requiere un buen local y mucho dinero, ¿eh? Si quieres una buena colección, mucho dinero. Y yo, pues la verdad, el dinero escasea. Bueno, a usted y a muchos, ¿eh? Y no se escasea. También usted tuvo la oportunidad de vivir una época en la que todavía aquellas grandes radios de válvulas presidían los salones de muchas casas. Una España que era bien distinta a la de ahora. ¿Cómo recuerda ahora ese tiempo, Juan? Bueno, hablar de aquella época sería muy extenso. Centrándonos en la radio tardó bastante en establecerse en los hogares españoles. Comprar una radio no estaba al alcance de todos en aquel tiempo. Fue en la posguerra cuando empezó a hacerse popular, con radios sencillas, compradas en ocasiones a plazos. Para las gentes de los pueblos, la radio era un medio para enterarse de lo que ocurría más allá de sus dominios. Era algo característico ver a la familia reunida alrededor de la radio escuchando las noticias. Y por las tardes la novela radiofónica. La novela, el serial que llamaban, ¿no? Sí. Bueno. Hemos experimentado un cambio tan grande que hablar hoy de aquella forma de vida en España le parece increíble a cualquier joven de hoy. Es un cambio tremendo el que ha experimentado el país. Sí, bueno, y aquellos coches, ¿no? De época también. Los coches pocos había, pero muy pocos. Eso era cosa de los más potentados, ¿no? Sí. Tener un coche. Juan, ¿cuál fue su primer coche, Juan? ¿Lo recuerda? Fue un 600 de tropecientas manos. Un coche, sí. Bueno, muy viejecito el pobre. Pero mira, hizo su papel. Yo no sé si usted llevará la cuenta, pero ¿cuántas radios antiguas ha reparado ya Juan Orenga Saborit? Pues te podría decir que no estaremos ya por las 200 o más. Pues ya es una buena cantidad, ¿eh? Sí. Bueno, pues si tengo yo alguna se la mando, ¿eh? Para que le pegue un vistazo, si consigo alguna. Encantado por repararla, ya lo creo. Sí. Juan Orenga Saborit, técnico de Radios Antiguas, ha sido un placer que atendiera nuestra llamada y le enviamos un fuerte saludo desde este programa de radio y le deseamos, bueno, pues muchas buenas reparaciones y muchas recuperaciones de este patrimonio electrónico histórico. Gracias, Juan, muy buenas tardes. Gracias a ti. Gracias.